Gracias por estar allí acompañándome en esta serie de estudios que vamos a estar realizando acerca de las misiones. Y lo vamos a hacer con nuestro material de discipulado. En el capítulo 6, en la unidad número 6, habla con respecto a todas estas cuestiones que están vinculadas a las misiones. Lo que se denominaría, ¿no?, es una parte de la materia de misionología, algo que he descubierto recientemente. Así que estoy muy contento de iniciar con esta serie con la ayuda del Señor. Estaremos alrededor de 10 lecciones compartiendo juntos y vamos a procurar de que queden grabadas. Así que les había animado que puedan tener su material fotocopiado. Los que no lo pudieron tener, por favor, sería una provechosa inversión contar con el material impreso, ¿sí?, para poder acompañarnos, en cada una de las preguntas, ¿sí?, que se van a hacer. El primer paso de nuestro material de discipulado en este área de las misiones habla de el reto de las misiones mundiales. Notemos el título, ¿no es cierto? El reto. Es un desafío que se plantea para todos los cristianos en los distintos niveles, es decir, esto no es únicamente prioridad para un grupo exclusivo dentro de la iglesia, sino que es algo desafiante para todo cristiano desde el momento de su conversión. Es un llamado para todos los creyentes en general, y acá uno no tendría que ponerse a fijar acerca de sus condiciones o cualidades, sino precisamente del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comienza con una frase, dice: ¿cuántos hombres aún entre sombras, cuántos pueblos lejos de la luz? Y otra de las citas que tiene allí alrededor habla de Roberto Moffat. No sé si recuerdan ustedes cuando compartimos acerca de la vida de David Livingstone. David Livingstone había tenido como un referente en cuestiones de las misiones mundiales y había sido Moffat. Moffat, cada vez que iba a dar sus enseñanzas allí en el ambiente académico, les decía a sus estudiantes que él, cada vez que miraba hacia el horizonte y veía el humo de las aldeas, él decía: ¿cuántas personas hay allí que me están esperando para recibir el mensaje del Evangelio? Y ese era el anhelo del corazón de un siervo de Dios. Yo recuerdo palabras del apóstol Pablo, ¿no?, donde dice que él, su preocupación constante siempre es por la obra de Dios. Y esto es lo que respiran los hombres de Dios, el anhelo, el fervor, el celo por la obra de Dios. Dice: en las vastas planicies del norte, cito lo que decía Roberto Moffat, a veces he visto en el sol de la mañana el humo de miles de aldeas donde nunca ha estado un misionero. Y esos lugares están esperando a aquellos hombres y mujeres de Dios que se dispongan, ¿no?, ante este desafío, ante este reto que Dios les presenta a todos los creyentes. Usted por ahí puede estar pensando: bueno, a mí la verdad que no tengo muchas aspiraciones de ser misionero, pero es necesario que nosotros como congregación lo sepamos, ¿sí?, porque hay algunos que son enviados, ¿sí? Tal vez no seamos de los enviados, pero sí seamos de los que envían, porque esto no es un trabajo de personas aisladas, sino que es el trabajo de todo un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo en Jesucristo y están aquellos que serán enviados porque Dios les ha dado el llamado, pero también estamos aquellos que vamos a enviarles, ¿sí? Y en esto todos trabajamos como una congregación, como un cuerpo. El texto base con el que vamos a iniciar se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículo 18. Así que los invito a tomar sus Biblias también. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los primeros puntos de este material que vamos a ver son en relación a este texto. Esta lección se va a dividir en dos grandes puntos, ¿no es cierto?, en dos puntos principales. Uno es
la gran comisión propiamente dicha, y el otro punto que vamos a ver es la urgencia de esta gran comisión, la urgencia de que hayan hombres y mujeres que asuman este reto, ¿no? Este desafío que Dios propone. Dice en Mateo 28, del 18 al 20, conocido como la Gran Comisión, es clave para cada cristiano. Y nos da allí una recomendación de apuntar los mandatos que se encuentran en este pasaje. A ver si por ahí están allí mirando cuáles son los mandatos que usted registra. Hay un mandato de ir, ¿no es cierto? Id, hacer discípulos, otro de los mandatos, bautizándolos, ¿sí? Esta ordenanza que tiene la iglesia de a los nuevos creyentes, bautizarlos y enseñarles. Entonces, estos son los mandatos que Dios tiene para todo creyente, para todo cristiano, para toda persona que ha nacido de nuevo. Son los mandatos de Dios para nosotros, la iglesia como congregación, la iglesia como cuerpo. Tiene esta responsabilidad, este mandato de parte del Señor. El punto 2 dice, según este pasaje, ¿hasta dónde hay que ir? Y el texto responde, ¿no? A todas las naciones, a todos los lugares. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la materia de evangelismo personal, habíamos visto el texto que se encuentra en Hechos, donde está también este mandato, y hablaba de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin de la tierra? Y nosotros podíamos también contemplar a nuestro alrededor que también tenemos una Jerusalén, ¿no es cierto?, una familia allí, cercanos, pero también hay una Judea, ¿no? Están nuestros amigos, nuestros parientes más lejanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros vecinos. Y también está la Samaria, ese lugar de conflicto, ¿no? A veces esas personas con las que podemos estar un poco en desacuerdo, aquellos que por ahí nos persiguen, que también son objeto de nuestra devoción en predicarles el Evangelio. ¿Recuerdan que habíamos estado viendo ese progreso también en cuanto a la predicación? Y está el resto del mundo, es decir, lugares inhóspitos, y lugares donde por ahí nosotros nunca nos imaginamos poder llegar a estar, pero bueno, que si es la voluntad del Señor, podemos ser enviados a esos lugares. Creo que cuando comenzamos a pensar en esta dimensión, de a poquito vamos notando de que no somos únicamente nosotros lo más importante en este mundo, ¿sí? Sino que hay otras personas que están esperando nuestro accionar, que están esperando nuestro acepto del desafío, ¿no es cierto?, nuestra aceptación, perdón, del desafío, y que nos pongamos manos a la obra. Punto 3 dice, es difícil pensar en dejar la familia. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y las comodidades de ir tan lejos. Sin embargo, muchos hombres y mujeres de Dios lo han hecho. Dice, para ir a gente que tal vez no quiere recibir ni oír de Dios. Y hay una pregunta, dice, ¿qué autoridad y respaldo tendrá el que acepta el reto misionero de discipular a la gente de otra cultura y creencias? Y el texto también responde, ¿no es cierto? El Señor dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esa potestad, con esa autoridad, va aquel hombre o mujer que va a compartir el mensaje de salvación. Esto, mis hermanos, es también para que nosotros notemos el carácter de nuestra identidad en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. La Biblia habla de nosotros, de la iglesia, como bienaventurados porque llevamos el mensaje de la paz. Somos personas que contamos con la bendición de Dios para llevar luz a las naciones, para ser la sal de esta tierra. Entonces, haciendo referencia a esta identidad que nosotros tenemos en Cristo, es por lo cual debemos estar contemplando todo este reto, ¿no?, de las misiones mundiales. Dice el punto 4, al mandarnos a ir al fin del mundo, ¿qué prometió? Recordemos que esta promesa que siempre repetimos, ¿no es cierto?, siempre está en nosotros, que no está mal, también puede ser aplicable para otras ocasiones, pero no obstante a eso,
esa promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo está colocada en un contexto, y es en este contexto de la Gran Comisión, es donde más se va a hacer evidente la presencia del Señor en nuestras vidas, la presencia del Señor en librarnos, en fortalecernos, en custodiarnos, en levantarnos, en renovar nuestras fuerzas. Dice, al mandarnos a ir al fin del mundo, ¿qué prometió Cristo en Mateo 28:20? Y la respuesta es estar con nosotros. Él prometió. Entonces, el cristiano que acepta este desafío, que toma este desafío como propio, como una exigencia para su crecimiento, para su fortalecimiento, para el cumplimiento de ese anhelo que hay en el corazón de cada creyente, de ser un instrumento en las manos del Señor. Que por la gracia del Señor, así como otros hermanos que nos han precedido y han sido de bendición para nuestras vidas, nosotros también en el poder del Espíritu Santo podamos ser de bendición para otras familias. ¿Verdad que existe un regocijo especial cuando vemos que Dios nos usa? ¿Verdad que hay una sensación de bienestar, de placer, cuando vemos que Dios utiliza nuestras débiles vidas para ser de bendición a otras personas, y cuando familias son restauradas, y cuando personas son libradas de angustia, de tristeza, de temor? Y cuánto más, o sea, hay un gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente, y nosotros también, al ser partícipes de todo eso, también nuestro corazón se inunda de gozo y de alegría. Mis hermanos, qué interesante es prestar atención a todas estas cuestiones que están vinculadas a la predicación del Evangelio. El que nos manda a ir hasta el fin de la tierra es nadie más que Jesucristo, creador del mundo, el que dio su vida por cada alma y resucitó de los muertos. Nuestra autoridad de predicar en lugares opuestos al Evangelio viene de Él mismo, y no solo esto también promete estar a nuestro lado siempre, hasta el lugar más lejano. Claro, nosotros no llevamos un mensaje personal, ni de una filosofía humana, ni de una psicología barata. Lo que llevamos es el mensaje del mismo Creador. Fíjense en qué privilegio. Cuando hablamos de un embajador de Jesucristo, hablamos de una persona que viene en representación a un lugar extraño, porque esto es lo que hace un embajador. Se va de su tierra a un país extraño, pero allí va a hablar en nombre de su propio país, en nombre de su propio lugar de origen. Y nosotros, mis hermanos, también como embajadores, en el nombre de Cristo, vamos a otros lugares inhóspitos, a vidas desconocidas, a llevar este glorioso mensaje de salvación eterna, y de la voluntad de Dios para con cada hombre. Punto 5 dice, Jesús prometió dar el poder del Espíritu a sus discípulos y después les dio un mandato. ¿Cuál fue? Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Notemos también que Dios no nos envía a expensas de nuestras propias fuerzas. Y esto es algo también a considerar. Cuando nosotros consideramos nuestros débiles cuerpos, nuestras débiles capacidades, nuestra miseria humana, decimos no, la tarea es muy grande y el desafío es muy elevado, pero no obstante eso, el Señor ha prometido darnos de su equipamiento y darnos de su apoyo, de su compañía, y en este caso la Biblia nos muestra que Él nos ha dado del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos observar, ¿no es cierto?, que para esta tarea como cristianos que tenemos de ser testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios no nos envía de provistos del poder necesario, sino que nos ha dado de su Santo Espíritu. Somos templo y somos morada de Dios, morada del Espíritu Santo, y ese es el poder que acompaña a cada creyente en esta tarea gloriosa de predicar las buenas nuevas de salvación. Fijémonos también qué importante es esto, porque
si uno apelara a su capacidad de expresión para llevar el mensaje del Evangelio, sería algo totalmente vano. Pero entender que es el poder del Espíritu Santo el que está con nosotros para ser testigos, eso da garantía de que Dios hará su obra, de una o de otra manera, porque Él es el que da el crecimiento, es el Espíritu de Dios el que contiende con el corazón del hombre, es el Espíritu de Dios el que convence de justicia, de pecado y de juicio, es el Espíritu de Dios el que sella, el que trae luz a las personas. Y nosotros simplemente tenemos la comisión de ser testigos, de ser esos instrumentos que ponen al alcance de otras personas el mensaje de la salvación. En el punto 6 dice: Jesús les mandó a dar testimonio de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato de hacer discípulos de todas las naciones, llevando el Evangelio hasta el fin de la tierra, está bien claro, sin equivocaciones. En este versículo miramos una progresión desde la ciudad de Jerusalén, donde se encontraban, ¿sí?, donde allí estuvieron los primeros creyentes en Jesucristo, a su provincia, es decir, un lugar más amplio como lo era Judea, a la provincia vecina que era Samaria, y por fin hasta lo último de la tierra, hasta donde lograron llegar los primeros discípulos en llevar el Evangelio en el primer siglo. Yo traje algo para compartirles. Nuestra pastora Susan me compartió varios libros y estuve leyendo, introduciéndome al tema, y Justo González, en el libro Historia de las Misiones, hace un comentario muy interesante acerca de esta pregunta que nos plantea el manual, porque dice: ¿hasta dónde lograron los primeros discípulos llevar el Evangelio en el primer siglo? Y dice, y cito así a Justo González, dice: los viajes del apóstol Pablo son de todos conocidos y no hay razón alguna para ofrecer aquí una reseña de ellos. Baste decir que el apóstol Pablo llevó el Evangelio a Chipre, a varias de las ciudades del Asia Menor, a Macedonia, a las principales ciudades de Grecia, a Roma y quizás hasta España. Acerca de sus métodos, los más notables es que, aunque Pablo se consideraba apóstol a los gentiles, por lo general se acercaba primero a las sinagogas de cada ciudad y allí enseñaba y predicaba el Evangelio. En algunos casos, como en el de Atenas, trataba de encontrar puntos de contacto entre su mensaje y la cultura del lugar. Siempre se ocupaba de la edificación posterior de las iglesias que había fundado y muy especialmente de sanar las divisiones que en ellas aparecían. Su tendencia a viajar rápidamente de un lugar a otro, dejando pequeños núcleos de discípulos en cada ciudad, no se debía tanto a una supuesta estrategia misionera, según la cual esos discípulos luego llevarían el Evangelio a las comarcas más apartadas de la región, sino que se debía más bien al concepto escatológico que Pablo tenía de su misión y que le llevaba a predicar el Evangelio a todas las naciones. Dentro de este contexto, Pablo no pensaba tanto en términos de individuos como en términos de naciones. Una vez que el Evangelio había sido sembrado en una nación, su tarea era la de continuar hacia otro sitio a fin de cumplir con su misión escatológica. Es decir, Justo González habla también de una misión escatológica, es decir, la Biblia también nos muestra, ¿no es cierto?, en el momento de que el último gentil, que va a ser miembro de la iglesia, reciba a Jesucristo y sea salvo, también allí estará completa, ¿no es cierto?, la totalidad de los gentiles, ¿no?, como dice el apóstol Pablo, para estar viviendo ese glorioso momento de ser arrebatados, de encontrarnos con el Señor en las nubes. Es decir, el apóstol Pablo habla de que cuando entre la plenitud de los gentiles, y a eso está haciendo mención Justo González cuando habla de un carácter escatológico, es decir, de un carácter de los últimos tiempos acerca de la tarea misionera. Dice, los primeros discípulos predicaron no solo en sus pueblos, pero recorrieron el mundo conocido con las buenas noticias. Sin embargo, no lograron evangelizar el mundo entero.
Esta tarea la dejaron a los cristianos que les iban a seguir. Desde entonces, el mensaje ha llegado a nuestros países gracias a hermanos que tomaron en serio el mandato de hacer discípulos en todo el mundo. Eran misioneros. Y acá nos plantea una pregunta: ¿qué es ser misionero? Nos da también una respuesta, ¿no es cierto? Una de las interpretaciones o una de las definiciones de lo que es ser un misionero. Pero también yo quisiera que a medida de que vayamos avanzando con este estudio, cada uno de nosotros pueda tener también una definición, un tanto personal, pero siempre va a estar acompañada de todos los conceptos que vamos a ir compartiendo. Dice, un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia. ¿Ven? Acá una de las definiciones que hay, como nos dice el manual tomado de las misiones mundiales por Guillermo Taylor y Eugenio Campos, dice que un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia. Es decir, acá no hay una tarea individual. Por eso es necesario que toda la congregación esté al tanto de todo lo que convoca o significa o atañe a las misiones mundiales. Este discípulo es enviado por Dios y su iglesia, que cruza fronteras de geografía, cultura, religión, idioma y de cosmovisión a fin de evangelizar, establecer y fortalecer la iglesia integralmente. Notemos también que dentro de esta definición se encuentra algo que también la Biblia habla acerca de los hombres dados a la iglesia, ¿sí? De estos hombres que tienen capacidades para edificar a la iglesia, ¿no? Los misioneros, los que son llamados a ser misioneros, como los que son llamados a ser pastores, maestros y evangelistas, son hombres que están para beneficio de las congregaciones. Y en este sentido, el misionero hace su aporte en beneficio de la congregación, en beneficio de la predicación del evangelio, ¿sí? Me parece que también eso es importante para tomar en cuenta, ¿no es cierto? El misionero no es una persona que trabaja aislada y para bienes personales, sino que trabaja dentro de una comunidad cristiana y trabaja para el crecimiento y para la edificación también del cuerpo de Jesucristo. Si alguno de mis hermanos va teniendo alguna pregunta o algo, frenamos y vamos conversando, ¿sí? Vamos planteando las dudas. No obstante a eso, al final de la clase hay algunas preguntas que me gustaría que podamos hacer algún tipo de reflexión sobre eso. Bien, vamos a pasar al punto 8. Y el punto 8 ya nos encontramos con el otro subtítulo de esta clase, ¿sí? La primera vimos aspectos de la Gran Comisión y puntos allí importantes que nos referenciaban del texto bíblico base que tomamos de Mateo y también del texto de Hechos, ¿sí? Pero acá en este subtítulo nos habla de la urgencia. La urgencia es que hay un mundo sin Cristo. Pensemos también que ese mundo sin Cristo pudiéramos ser nosotros. Pensemos también que ese mundo sin Cristo son aquellos por los cuales oraba también nuestra hermana Carmen, ¿no es cierto? Y dígame usted si no es un gozo para nosotros cuando nos enteramos de que una persona llena del Espíritu Santo le está predicando a nuestros parientes. ¿Verdad que nosotros sentimos gran gozo, gran placer, la respuesta a nuestras oraciones, de que Dios está utilizando a alguien para llevarle el mensaje a nuestros parientes? Bueno, de esto se trata la tarea misionera, mis hermanos. Así como nos gozamos nosotros de esos eventos que benefician de alguna manera nuestro malestar porque nuestros parientes no se convierten, así también el misionero lleva alegría y regocijo a otras personas y a otros creyentes cuando lleva su mensaje, el mensaje del Señor, a otras comunidades. Hay algo también que quisiera que podamos hacer un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis. Porque cuando hablamos de misioneros, a veces únicamente lo identificamos con una tarea lejana, ¿no es cierto? O a regiones inhóspitas. Pero también es cierto
de que nosotros somos enviados de una manera también más cotidiana al lugar inhóspito donde Dios nos ha puesto. Es decir, por ejemplo, mi esposa es docente, ella es una misionera en la docencia, es una enviada allí al ambiente docente, al ambiente pedagógico. ¿Para qué? Para allí también ser la luz y la sal. Nosotros estamos en un barrio también, donde en ese barrio debemos ser la luz y la sal. Entonces estas cuestiones también atañen a nuestro cotidiano vivir, a esas cuestiones laborales, cuestiones sociales, los ambientes donde nosotros nos movemos, en donde también debemos entender que son lugares donde Dios nos ha enviado, en este caso, al igual que a los misioneros, a compartir un mensaje. Pero en este punto habla acerca de la urgencia, ¿no? Porque hay un mundo sin Cristo. En cada continente hay millones que nunca han oído una presentación clara del Evangelio. Y yo, en parte, me alegro de que hemos estado ya dedicando un tiempo a estudiar acerca del evangelismo, ¿sí? Cuando estuvimos viendo el evangelismo, estuvimos viendo allí puntos básicos y fundamentales de la presentación del Evangelio. Es decir, para ser misionero, para hacer esta tarea de llevar y de compartir el mensaje, debemos conocer qué es lo que estamos compartiendo. Porque es cierto también que muchos de los fracasos y muchas de las malas experiencias que nosotros podemos allí observar en el mundo de las misiones, también se debe a la mala preparación. Conversábamos con el pastor Ronald, ustedes por ahí sabrán que el pastor Ronald fue misionero, ¿sí? Él vino desde otro país, incluso cuando uno lo escucha predicar nota ese acento, ¿no es cierto? Y él fue misionero y conversábamos con él y él decía que muchas de las situaciones que nosotros notamos como heroicas en la vida de los misioneros, que para muchos también generan terror, es decir, uno ve la vida de misioneros que se muere el hijo, se muere el otro hijo, se muere la esposa, él se enferma terriblemente. Dice, bueno, muchas de esas cosas que nosotros a veces vemos como situaciones donde se puede decir, wow, qué héroe de la fe, a veces han sido negligencias humanas, ha sido falta de preparación, falta de un equipamiento, de un conocimiento acerca de la tarea que se va a hacer. Y bueno, en muchos casos esos hermanos han sido pioneros. Pero hoy, mis hermanos, hoy con todos los medios que tenemos a disposición, uno puede averiguar, pero muchísimas cosas acerca de los lugares a donde uno se va a mover, o en el terreno donde se va a desenvolver. Es decir, podemos entrar en el conocimiento de la cultura, del idioma. Hoy nos encontramos con herramientas y con posibilidades, incluso con vacunas, para no sufrir alguna de las enfermedades que circulan de manera natural en los distintos lugares. Entonces a mí me hizo reflexionar mucho esto que me decía el pastor Ronald, porque digo, claro, a veces el miedo de los creyentes acerca de las misiones mundiales tiene muchas veces que ver con estas impericias humanas, es decir, por una mala preparación, por un mal equipamiento de la congregación, ¿no? Porque esto no hay responsabilidades individuales, sino que hay toda una responsabilidad congregacional, en no preparar al hermano, en no exigirle algunas cuestiones que son necesarias para desenvolverse bien en el ámbito misionero. Más adelante vamos a ver mucho sobre esas cuestiones. Dice, hay otros lugares como Europa que en siglos pasados recibieron el Evangelio con gozo, pero actualmente son caracterizados por un materialismo que considera que Dios no es relevante en la época moderna. Es decir, el ambiente para desarrollar la tarea misionera puede ser aún en aquellos lugares donde ya el Evangelio ha estado, porque por distintos acontecimientos mundiales, ideas,
cosmovisiones que han estado suscitando en un montón de lugares. Hoy, por ejemplo, vemos la foto del primer ministro de Israel y tiene una estatuilla allí del Buda. Y uno dice eso en la oficina del primer ministro de Israel, y sí, mis hermanos, hay cuestiones que se han colado tanto en otros países que en algún momento fueron de gran auge cristiano, ¿no es cierto?, que recibieron con mucho gozo la palabra, que causó grandes transformaciones, y bueno, hoy se encuentran en un ateísmo acérrimo. Entonces el lugar es bastante amplio, ¿no es cierto? Si bien aquí también nos habla de Asia y África, ¿no?, donde está el Islam y el budismo y el hinduismo, también es importante considerar esos otros lugares. Aquí nos habla también del animismo. ¿Qué es el animismo? Dice, es la religión de muchos indígenas en América, África y Asia. Aunque hay diferentes variedades, todos creen que espíritus moran en las cosas, como el sol, las montañas, los árboles, los animales, etc. Los animistas, se comunican con y sacrifican a los espíritus, a veces por medio de brujos o personas que tienen poderes espirituales. Es decir, viven en una penumbra tremenda. Y bueno, allí es necesario que la Iglesia de Jesucristo pueda estar llevando el mensaje, y de esto se trata, ¿no es cierto?, la urgencia de la tarea misionera. En el punto 8 dice, ¿en qué condición se encuentran las almas sin Cristo? ¿En qué condición nos encontrábamos nosotros? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, nos muestra, así como tantos otros pasajes, ¿no es cierto?, que hemos visto ya acerca de nuestra vida anterior, ¿no es cierto?, que estábamos condenados, que estábamos perdidos. El texto de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esta es la condición de la humanidad. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la urgencia, mis hermanos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿en qué condición se encuentran las almas sin Cristo? Se encuentran muertos. Se encuentran a merced también del diablo, del príncipe de la potestad del aire, que mete engaños, que mete fábulas, que mete ideas torcidas, perversas, pecaminosas, que va hundiendo a los hombres en perdición. Es decir, cada vez el hombre se va corrompiendo más y más. Y por eso ellos necesitan el mensaje del Evangelio que trae libertad a sus vidas. Por lo tanto, no son libres, más bien están bajo la influencia del mundo y el diablo. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Viven en desobediencia, desorden y temor. A fin de cuentas, no importa si son indígenas en una selva o profesionales de alta sofisticación. Sin Cristo están perdidos. Las misiones mundiales consisten en mandar gente para alcanzar estas multitudes sin Cristo. Esa es la urgencia, mis hermanos. Hay personas, tanto como indígenas como aquellos intelectuales de las más altas élites en el mundo, que sin Cristo están muertos y están perdidos. Uno se puede imaginar, bueno, ¿cómo hago yo para hablarle a un gobernador? Bueno, la verdad que un gobernador es un hombre común y corriente como nosotros, que necesita también la salvación de Dios. También es un corazón que está perdido, es un alma que está condenada y necesita el mensaje que le puede hacer libre, mis hermanos. Y esto es importante tener presente. Punto 9 dice, a la luz de lo que han leído, mediten y revisen juntos lo siguiente. Las almas que mueren hoy no podrán escuchar mañana. Esta es una frase anónima. Repito, las almas que mueren hoy no podrán escuchar mañana. Y claro que no. Otra de las citas dice, hablamos acerca de la segunda venida de Cristo cuando la mitad del mundo no sabe de la primera venida. Esto lo dice Oswald Smith. Es decir,
esto también nos habla acerca del enfoque que tiene la iglesia a veces, ¿no es cierto? Hablando de cosas extrañas. Uno se encuentra con la vecina que no conoce de escatología, que no conoce de redención, que no conoce de un montón de palabras que nosotros usamos usualmente dentro del ambiente cristiano, y no podemos irle con esas palabras al vecino que todavía no entiende. Necesitan conocer acerca de la obra de Jesucristo, necesitan conocer a Jesucristo mismo. Es decir, después, para un segundo momento, podemos hablarles de escatología, podemos hablarle de los ángeles, de la doctrina de los ángeles, podemos hablarle de eclesiología y de otras cuestiones, pero lo primero es lo primero. La persona primero necesita a Jesucristo, primero necesita conocer esa obra gloriosa. Ustedes noten también que el versículo de Mateo que compartimos dice, por tanto, ¿qué? Por tanto, toda la biografía que ya Mateo había relatado acerca del ministerio de Cristo, ¿sí? Por tanto, a todo lo que se dijo de la vida de Jesucristo en esta tierra, cómo anduvo haciendo sanidades, milagros, portentos, cómo había estado enseñando, cómo había padecido, cómo había muerto y resucitado. Por tanto, mis hermanos, nosotros que hemos creído, debemos ir y hacer discípulos a las naciones. Qué tremendo es eso, mis hermanos. Qué tremendo es poder meditar y reflexionar en esas cosas como iglesia. Otra de las citas dice, el evangelio solo son buenas noticias si llegan a tiempo. Porque aquella persona que está sin Cristo se encuentra en una condición de perdición. Entonces las buenas noticias son buenas si llegan a tiempo. Eso lo dice Carl Henry. Otra de las citas dice, oh, que yo tuviera 1 millar de vidas y miles de cuerpos, todos ellos dedicados a ningún otro empleo, sino a predicar a Cristo a estos abatidos, despreciados, pero amadas almas. Y esto lo dice Roberto Moffat, otro de los misioneros de África, que como les decía, fue uno de los que inspiraron, una de las referencias de David Livingstone. Punto 10 dice, pensando en las citas de arriba, explique por qué las misiones mundiales son tan importantes. Y esto yo se los dejo a ustedes para que lo rellenen en la semana. ¿Por qué creen ustedes que las misiones serían tan importantes? Ya hemos visto algunas consideraciones, ¿no es cierto? Hablamos de mandatos de parte del Señor y hablamos también del carácter de urgencia, porque llevamos un mensaje que lleva luz y salvación a las personas. Punto 11 dice, en Romanos 1:16 Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Mis hermanos, las buenas noticias que llevamos son buenas nuevas de salvación. No son buenas nuevas de prosperidad, no son buenas nuevas de sanidad, no son buenas nuevas de ninguna otra índole. No son ni siquiera buenas nuevas de lecciones de moralidad. Son buenas nuevas de salvación. Después hay un segundo momento donde Dios puede sanar, donde Dios puede restaurar, donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita, nos permite vivir en santidad. Pero primero es lo primero. Primero es que las personas puedan recibir a Jesucristo para ser salvos. Entonces, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. La única cláusula es creer. Creer en aquel que ha muerto y resucitado por nuestros pecados. Lo que está en juego entonces en las misiones mundiales es la salvación de las almas perdidas, o sea, el destino eterno de las personas. Punto 12. ¿Qué es lo que motiva a un misionero? Y acá también es hacer un parate. Miren, les voy a compartir algo de un manual, tenemos unos 5 minutitos más, acerca de misiones cristianas de Robert Hall Glover. Y acerca de esta pregunta que dice, ¿qué es lo que motiva a un misionero? Acá nos habla de Hudson Taylor, ¿no es cierto? Pero después vamos a ir a Hudson Taylor. Glover enuncia algunos puntos que son importantes. Miren, ¿qué es lo que el creyente debiera tener como motivación para llevar el Evangelio? Primero les digo lo que no, porque hay muchos círculos religiosos
que tienen una motivación para llevar el Evangelio. Por ejemplo, los católicos salesianos, ellos hacen mucha tarea misionera. Preparan a los chicos en las escuelas secundarias, en los colegios que son religiosos, y a determinado tiempo del año los llevan a un lugar a hacer misiones. Los llevan a Neuquén, los llevan a lugares donde hay pueblos originarios, y mucho de lo que uno puede observar y escuchar de ellos es que van a los pobres indígenas. Es decir, mirando la pobreza y la miseria de las personas, que también puede ser uno de las motivaciones, pero yo creo que eso habla más de una motivación externa. Es decir, que a veces no debiera ser la más fuerte en nosotros, sino que tiene que haber una motivación interna, no por lo que yo veo de afuera. A ver, porque Dios lo puede mandar, no sé, a usted a ser misionero a Singapur, por ejemplo, o a ser misionero a los mejores lugares del mundo, a París, que a quién no le gustaría por ahí tener esa experiencia, ¿no? O Grecia, pero entonces si uno a veces piensa en cuestiones de pobreza, de marginalidad, únicamente va a estar enfocado en una sola cosa, y que muchas veces eso estorba nuestra tarea en Cristo. Pero Glover apunta a motivos basados sobre experiencias eternas, internas, o motivos que vienen de una consideración de Jesucristo y de nuestra relación para con Él. Primero, la lealtad. ¿Por qué Él promueve la lealtad? Bueno, porque como hijos de Jesucristo, como hijos de Dios, como soldados del reino de los cielos, nos debemos a una lealtad. Todos los hombres de la Biblia se presentan como siervos de Dios, como esclavos de Jesucristo. Y en este sentido, nuestra lealtad al Señor, nuestra lealtad también debiera motivarnos a ser personas que comunican a otros esta verdad gloriosa que nos ha alcanzado, esta gracia divina que nos ha salvado. Esa es una muy buena motivación. Y cito, este debe ser todavía un potente motivo misionero en la actualidad, porque Jesucristo todavía es despreciado y odiado por multitudes en tierras nominalmente cristianas y por millones que están bajo el dominio de Satanás y de sus malos espíritus en tierras paganas. Habiendo hecho propiciación total por el pecado, Cristo se sentó a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos fuesen convertidos en estrado de sus pies. ¿Por cuánto tiempo su expectación ha quedado sin cumplirse?, exclama, ¿no es cierto?, el autor. Como diciendo, el Señor todavía está esperando de que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies, y a veces la iglesia está muy tranquila, ¿no es cierto?, muy pancha, podríamos decir. Les cito otro autor. Miren qué genial esta frase, que creo que es también para que nosotros evaluemos y podamos pensar acerca de estas cuestiones. Dice, tengo la convicción, esto lo dice Samuel Escobar, tengo la convicción de que la mejor teología, escuche bien, es aquella que se forja en las fronteras misioneras y no en la serenidad de las torres de marfil de la academia. Leo nuevamente, dice, tengo la convicción, claro, esta es la convicción de Samuel Escobar, pero es interesante para pensarla, ¿no es cierto? Dice, tengo la convicción de que la mejor teología es aquella que se forja en las fronteras misioneras y no en la serenidad de las torres de marfil de la academia. Porque, a veces uno se encuentra en una situación de comodidad, ¿no es cierto? Y no en una situación de apremio, como es un lugar hostil, donde es un lugar desafiante, donde nosotros estamos colocados allí para hacer nuestra tarea como hijos de Dios. Que también, de hecho, lo podemos estar haciendo, como ya hemos dicho, en el lugar en el que estamos hoy por hoy. Otra dice, entonces la lealtad a Cristo, que era una de las motivaciones internas que postula Glover, dice, entonces la lealtad a Cristo y una pasión celosa por su exaltación debe constituir el primer motivo dominante de las misiones. No otra cosa. Otra de las motivaciones, dice la gratitud. ¿Sí? La gratitud.
Dice, por su infinita gracia y por las incontables bendiciones recibidas, ¿por qué no fui pagano o un idólatra engañado o un adorador de demonios? ¿Por qué yo nací en una tierra iluminada por el Evangelio de padres cristianos e iglesias con la Biblia abierta y al alcance de incontables influencias que elevan? ¿Hay alguna diferencia inherente en mí y un hombre pagano de la India o del África? No, la diferencia toda se debe a la gracia de Dios. Todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Él, y a menos que sea un ingrato, mediré por mis propias bendiciones y privilegios en Cristo mi responsabilidad hacia las almas menos favorecidas. Es decir, lo que nos está diciendo acá el autor Grover es que ¿quién hizo que usted esté donde esté? ¿Por qué no podría usted estar viviendo en una de esas tribus extrañas allí, perdidas, en el medio de la selva, adorando a un pedazo de palo? Bueno, porque a Dios le ha placido favorecerle a usted en gracia, en misericordia. Vieron que muchas veces decimos a Dios, bueno, gracias a Dios por su gracia y su misericordia, y a veces lo decimos como un versito nada más, ¿eh? Pero una demostración de gratitud está vinculada a hacer con los demás como Dios ha hecho con nosotros. Es decir, obrar por aquellos que todavía no han sido favorecidos, siendo un instrumento de la gracia de Dios para alcanzar a esas personas menos favorecidas. Contamos con una congregación donde somos enseñados en la palabra de Dios. Eso también a nosotros nos da una responsabilidad, y una demostración de gratitud es compartirle a otros lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, otra de las motivaciones internas tienen que ver con la gratitud. Primero, la lealtad; segundo, la gratitud; y tercero, el amor. Dice, amor, porque Él murió. Esto constituye el motivo supremo, incluye la lealtad y la gratitud, mas trasciende a ambos. Es el motivo de Dios y el único motivo que Dios tiene. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En esto debemos conocer el amor de Dios, porque Él puso su vida por nosotros. También, esto dice 1 Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me amas? ¿Me amas?, dice el Señor, apacienta mis ovejas. El amor no solo considera el mandamiento, sino que acaricia también el deseo que lo impulsa. No considera ningún servicio demasiado largo, escuche esto, mire, no considera ningún servicio, es decir, como podría ser las misiones, no los considera demasiado largo, ningún sacrificio demasiado grande. Tal amor ha ardido como un fuego santo en los corazones de los misioneros de todas las edades. Qué tremendo, ¿no? A mí me parecía interesante compartir estas tres motivaciones, porque, a ver, no todos tenemos a veces una respuesta coherente, ¿no es cierto? O una respuesta cargada de sentido. A veces podemos decir, y podemos tener misioneros porque no tenemos. Y no, tiene que haber allí una fundamentación bíblica, ¿no es cierto?, que nos acompañe en este servicio, como también en todos los servicios que hacemos para el Señor. Punto 2, entonces, ¿qué es lo que motiva a un misionero? Hudson Taylor, un pionero en las misiones, fue a vivir a China en 1853. En cuanto a motivación a ir a un lugar lejano y hostil al Evangelio, dijo, mi deseo es que Dios nos haga el infierno tan real que no podamos descansar, el cielo tan real que deseamos probarlo, y que Cristo sea tan real que se convierta en nuestro motivo supremo. Qué buenas reflexiones, porque la realidad de Cristo en nuestras vidas nos tiene que hacer andar de una manera distinta. Si como discípulos de Jesucristo, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para andar como Él anduvo.
ya vamos terminando. Dice, ¿qué siente al leer esta lección? Así que después le vamos a dar una oportunidad al pastor Mauricio para que responda a esta pregunta. ¿Qué siente al leer esta lección? ¿Ok? Bien. Segunda pregunta. ¿Sería posible para usted formar parte de este movimiento? Todavía no vamos a responder ahí. Todavía no vamos a responder ahí. Yo creo que es necesario que como iglesia, porque como dije anteriormente, no solamente están los que son enviados, están los que envían también. Entonces como iglesia hay que mentalizarse eso, que esto es un trabajo en congregación, un trabajo en conjunto. Lo mismo que la predicación, que la enseñanza. No es únicamente el maestro. Miren, si ustedes no estuvieran allí, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿Con quién vamos a compartir la palabra? ¿Se da cuenta? Entonces todos ocupamos un lugar dentro de la congregación. Si no hay alguien que ore por los predicadores, si no hay gente que esté cuidando las cosas, mejorando el audio y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, ¿cómo puede una sola persona hacer todas las cosas? No se puede. Por eso Dios nos ha hecho un cuerpo, nos ha hecho un edificio, nos ha hecho una familia en Cristo. Entonces, ¿sería posible para usted formar parte de este movimiento? Y una respuesta muy, muy coherente, ¿por qué sí o por qué no? Porque a veces somos rápidos para decir, sí, sí, Señor, envíame a mí, y uno tiene que tener coherencia en las decisiones que va a tomar. Uno no puede apresurarse en tomar una respuesta ni por sí ni por no, porque tampoco hay que ser tan apresurado para decir, sí, Señor, envíalo a Él, sino de tener consistencia y ser responsable en las decisiones que uno toma, ¿sí? Entonces hay una segunda pregunta allí que acompaña, ¿por qué sí o por qué no? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Mis hermanos, hemos llegado ya a finalizar este primer encuentro con esto que se llama la materia de misionología, y esperamos con la ayuda del Señor seguir avanzando. Oramos al Señor.